La represión comenzó desde mucho tiempo atrás, pero a raíz del 19 de abril Ortega aplica la política del plomo, o sea, desde el 19 de abril, ya a las pocas horas de rebelión pacífica y cívica del estudiantado, ¿verdad? Ya genera un primer muerto, y eso genera, por consiguiente, la rebelión del pueblo en general, o sea, la sociedad civil, ¿verdad? La represión se da en diferentes fases, que bien lo dice la CIDH en su informe, ¿verdad?, presentado ante la OEA, y también otros organismos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Pero bien, desde nuestro testimonio te podemos decir que la represión se da en primer momento a universidades, ¿verdad? Estratégicamente a universidades que se están levantando, que ya se estaban levantando, como Poli, UNAM, la Agraria. Entonces, el objetivo era desmovilizar al estudiantado, que simplemente estaba protestando, que no tenía ningún tipo de armas, ¿verdad? Más que la bandera del país, las convicciones de las reformas al país, y el estudiantado aprovecha a alzar la voz en el sentido de que ya se conmueve, que articula todo un malestar nacional, y son los primeros que ponderan, ¿verdad?, la lucha. Entonces el gobierno se enfoca en ese primer momento a desarticular a las universidades. En solidaridad sale la sociedad civil con barricadas para defender los perímetros ¿verdad?, geográficos de estas universidades, y de igual modo para salvaguardar sus vidas, ¿verdad? Ya el pueblo se comienza a imponer un toque de queda por la seguridad de su integridad física. ¿Me explico? Bien, entonces eso hace que en un segundo momento el gobierno comience su represión dirigida a quitar las barricadas. Jóvenes de la sociedad civil, hombres, mujeres, que estaban apostados en esas barricadas, ¿verdad?, también como una manera de resistencia, de protesta, de bloquear las calles principales de ciudades y de la misma capital, para hacer presión a que Daniel Ortega buscara una salida y que él mismo renunciara, ¿verdad? Pero Ortega lo que hace es incrementar la represión, ya usando desde el primer momento la fuerza letal con francotiradores, ¿verdad? Entonces ya no era, no es una cuestión de dos grupos armados, es cuestión de terrorismo de Estado. Entonces comienza por diferentes ciudades del país que son vitales económicamente, porque Nicaragua también tiene uno de sus rubros es el turismo. Entonces el pueblo que tiene esas fuentes económicas como Masaya, Granada, Managua, que están totalmente insurreccionados, entonces en esos departamentos comienza Ortega a reprimir y a tratar de desmantelar las barricadas, o sea, deshabilitarlas. Entonces eso hace que incrementar, que estadísticamente, que cada 6 horas hubiese un fallecido, ¿verdad? Entonces la crisis es galopante. Entonces eso hace el segundo momento de la represión. El tercer momento de la represión es donde Ortega crea toda una ley, ¿verdad?, de antiterrorismo, ¿verdad?, que eso lo puede ampliar un poco más a Ariana, que hace que se criminalice la protesta, ¿verdad?, y hacer todo un seguimiento selectivo para apresar a jóvenes líderes o simplemente a aquella persona que se haya manifestado en contra del régimen autocrático y dictatorial de la familia Ortega Murillo, para acusarlos como presos políticos. Tenemos más de 200 presos políticos violentados, siendo víctimas de tortura, tanto de violaciones sexuales, le están quitando piezas dentales, arrancando las uñas. Hay testimonios de niños, de jóvenes, de mujeres también que han sido violadas sexualmente, que les han quitado sus uñas,
de que les dan tortura psicológica también, ¿verdad? Entonces, ya ahorita la captura no es solo a líderes, sino a todo aquel que proteste, ¿verdad? Como decir, en mi caso, pues yo tengo 2 primos que están siendo procesados políticamente, ¿verdad? Aparte de haber perdido a mi hermana. Entonces, esa es ahorita la tercera fase de la represión, ¿me entiendes? Y creo yo que está avanzando cada vez más al punto de que nosotros, por el simple hecho de ser una caravana de información para crear redes de solidaridad y se cuestione a este dictador, ¿verdad? Que está siendo violador de los derechos humanos en nuestro país, pero que también es una amenaza para el continente. O sea, Ortega es una amenaza directa para toda la política, para la democracia del continente entero. O sea, no se puede ver Nicaragua como una isla. O sea, pertenece a un continente que en un primer momento va a crear crisis para Centroamérica y va a rebotar para el resto del continente. Entonces, ese hecho que nosotros estamos haciendo ya nos involucra a nosotros, y nosotros corremos el riesgo que es de ser mínimamente, al regresar a nuestro país, ser presos políticos, víctimas, sumándole ser víctimas de tortura, y en un segundo plano ser asesinados o desaparecidos porque la guardia orteguista está dispersa en diferentes puntos del país donde se están dando seguimiento y son totalmente arbitrarios. O sea, si la detención es ilegal, o sea, no presentan orden de captura, no necesitan nada. O sea, cabe señalar que tiene los 4 poderes del Estado cooptados por él. Entonces no hay algo que frene a Ortega, no hay desde una institución pública del Estado que le diga no más. O sea, todos son fieles esbirros del régimen con grandes intereses económicos para que ellos puedan permanecer en el poder. Con relación a las fases de represión, yo creo que es importante mencionar que en un primer momento fue la Policía Nacional en conjunto con las fuerzas de choque en contra de los estudiantes atrincherados en las universidades. Eso originó una serie de protestas, de movilizaciones sociales que superaban las expectativas de cualquier persona, porque nunca habíamos visto tantas personas manifestándose juntas por una sola causa. Entonces eso hizo que aparecieran los grupos paramilitares que no existían en Nicaragua y que no existieron nunca antes en Nicaragua. Entonces aparecen grupos paramilitares que tienen que quedar claro que funcionan como brazo político partidario del gobierno de Daniel Ortega y que no tienen nada que ver con una mafia de narcotraficantes o con una mafia de crimen organizado, sino que responden a la violencia de Estado dirigida por Daniel Ortega. Estos grupos paramilitares tienen licencia verde para matar, para secuestrar, para desaparecer gente y actúan en complicidad directa con la Policía Nacional. Esto está ampliamente verificado en el informe de la CIDH y también en el informe publicado recientemente por la ONU. Entonces, así como surgía, así como se elevaba la parada en los niveles de represión de la policía y los grupos paramilitares, también se elevaba la cantidad de personas movilizándose en las calles de todo el territorio nacional. Entonces, hay testimonios abundantes de torturas, de desapariciones, de las familias que reportan a sus familiares asesinados y que no han sido investigados ninguno de los autores de estos hechos. Y a partir de que surgen estos grupos paramilitares, paralelamente se crea la ley antiterrorismo, una ley que plantea que cualquier acto de movilización o protesta contra el gobierno del régimen de Ortega es un acto de desestabilización del gobierno y por tanto es un acto de terrorismo y por tanto vas a pagar con hasta 20 años de condena en prisión. El problema es que no queda ahí. El problema es que están inventando delitos, están inventando pruebas o, en el peor de los casos, no te permiten tener un abogado para llevar un juicio justo porque el sistema judicial está totalmente dirigido por los intereses de Daniel Ortega. Entonces, paralelo a esto, sucede que están cazando directamente a líderes sociales y a dirigentes estudiantiles que incluso tienen medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH. Ahorita nos toca muy cercanamente el tema de la
captura a líderes, porque yo personalmente tengo 9 compañeros que están como prisioneros políticos, que han sido torturados física y psicológicamente dentro de las cárceles de detención ilegal. Son líderes estudiantiles, el menor de ellos tiene 18 años y ahora están acusados de asesinato, están acusados de terrorismo, y desde adentro de Nicaragua no hay ninguna posibilidad de revertir ese proceso y de hacer que no sean condenados. Incluso sin un juicio previo ya están metidos en los sistemas penitenciarios. Tengo el caso de una compañera que es una chica trans, es estudiante, es líder estudiantil, y esta chica fue llevada a un centro penitenciario masculino. Entonces corre un riesgo mucho mayor de sufrir violencia sexual, y los casos abundan. Ahora, otra cosa que sucede y que es gravísima es que el gobierno de Daniel Ortega expulsó básicamente a todas las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos por motivo de amenazas, de asedio, de persecución. Los grupos locales de derechos humanos que se habían mantenido más activos en las investigaciones tuvieron que salir huyendo para Costa Rica y para otros espacios donde continúan trabajando. Y además el gobierno de Daniel Ortega, después de los informes que publicó la CIDH y más recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expulsó a las misiones de trabajo que estaban en Nicaragua. Entonces estamos en un estado total de vulnerabilidad, donde no hay posibilidad de defender los derechos humanos y el derecho más básico, que es el derecho a la seguridad y a la vida de cada persona. Daniel Ortega está en un negacionismo total de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo, no reconoce a los muertos, dice que inventamos a los muertos, y tiene toda una maquinaria perversa de como una especie de pedagogía de la crueldad en la que intenta llevar el miedo y el horror para que la gente se desmovilice. Pero la gente no se va a desmovilizar, la gente va a seguir resistiendo, y al final esperamos que estas personas que han asesinado y que han cometido delitos puedan pagar por todos sus crímenes. Pero mientras tanto necesitamos todo el apoyo posible.